Jóvenes, buenos días. Hoy, 20 de julio, realizaremos un repaso en el curso de comunicación sobre los temas tratados en el segundo bimestre, tanto en los meses de junio y julio. En la pregunta número 1 de la práctica de repaso menciona lo siguiente. Indica la serie donde todas las palabras deben tildarse. Para ello, para resolver esta pregunta, debemos recordar cuáles son las reglas de tildación general. Según la ubicación de la sílaba tónica, las palabras se dividen en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Las agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, las graves en la penúltima sílaba, las esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y las sobresdrújulas, la sílaba tónica recae en la trasantepenúltima sílaba. Por ejemplo, si yo digo la palabra atún, tiene dos sílabas, empiezo a silabar la sílaba número 2, ¿no? Atún. La mayor fuerza de voz recae en la sílaba atún, por lo tanto es una palabra aguda. Esta aguda está terminando en la letra. ¿En qué letra está terminando? Lo vamos a resaltar. Ya está terminando en la letra N. Recuerda que las palabras agudas se tildan cuando esa palabra termine en N, en S o vocal. Observo que la palabra atún es aguda, está terminando en N, por tal motivo debe tildarse. Ahora, lo otro, si yo digo la palabra vóley, tiene dos sílabas, ¿no? Ley. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba bo, ¿no? Es decir, en el número 2. Por tal motivo, es una palabra grave. Ahora, esta grave está terminando en la consonante Y. ¿Cuándo una palabra grave se tilda? Cuando no termina en N, en S ni en vocal. Entonces, como la palabra vóley termina en Y, es decir, en una consonante, la debo tildar, ¿ya? Las esdrújulas y sobresdrújulas siempre las debo tildar. Por ejemplo, si digo la palabra dramático, tiene 4 sílabas, empiezo desde acá, desde el número 4, desde acá, ¿ya? A ver, digo dramático. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba ma, ¿no? Dramático. Es una palabra esdrújula. ¿Por qué dramático debe tildarse? Porque todas las esdrújulas sin excepción se tildan. Lo mismo sucede en la palabra, por ejemplo, entrégamelo. Entrégamelo. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba 3. Es una palabra sobresdrújula. Entonces, la debo tildar, porque todas las sobresdrújulas se tildan. También ten en cuenta que estas reglas de acentuación general se aplican solamente en palabras polisílabas, es decir, en aquellas que tengan de 2 sílabas a más. Hay 2 excepciones principales, una de las agudas y otra de las graves. Recuerda lo siguiente, si la palabra es aguda y esta aguda termina en S y le antecede una consonante, no va a llevar tilde. ¿Ya? No se debe tildar. Esto es una excepción de las palabras agudas. Por ejemplo, si yo digo la palabra robots, ¿cuántas sílabas tiene? 2, ¿no? Robots. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba bots. Lo subrayo, ¿ya? Robots. Es una palabra aguda. Ahora esta aguda está terminando en S. Y a esta S le está antecediendo la consonante T. Entonces, si veo esta regla, si veo de esta manera en una palabra aguda, esta aguda no se debe tildar, pese a que termine en la letra S. Ahora, en las graves, ¿qué sucede? Es una excepción también, ¿no? Si la palabra grave termina en S y le antecede una consonante, en este caso sí la debo tildar. Por ejemplo, la palabra cómics.
Cómics. Tiene 2 sílabas. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba co. Ahora observemos lo siguiente. Co es una palabra grave, ¿no? Esta grave está terminando en S y le antecede la consonante C. Entonces, cuando veo este caso, así de esta manera, la palabra grave sí se debe tildar, pese a que termine en la letra S. ¿Ya? Son estas excepciones principales de las agudas y las graves. Ahora iniciemos con la resolución de la primera pregunta. ¿Qué dice? Indique la serie donde todas las palabras deben tildarse. Vamos a silabear, ¿ya? Robots. Tiene 2 sílabas. Cómic también tiene 2. Resumen. Resume. Ya hemos mencionado que la palabra cómics lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba co. Se debe tildar, ¿por qué? Porque en este caso a la S le están descendiendo la consonante C, ¿no? Por eso se tilda. En robots lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba bots. A ver, vamos a resaltarlo. Robots, ¿no? Ahora, como ya te mencioné, es una palabra aguda. Esta aguda termina en S, le antecede la consonante T. Entonces es una excepción de las reglas de las agudas, ¿no? No se tilda cuando hay este caso. En resumen, observo que la mayor fuerza de voz recae en la sílaba su, en el número 2, ¿no? Por lo tanto, me doy cuenta que es una palabra grave. Esta grave está terminando en N. Recuerda que las palabras graves cuando terminan en N no se tildan. Vamos al otro, dice insania. Insania. Tiene 3 sílabas, ¿no? Insania. Voley tiene 2. Feliz tiene también 2. Resaltemos la sílaba tónica. Insania. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba sa. Voley en la sílaba bo. Y feliz en la sílaba lis. Insania es una palabra grave, ¿no? Lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Termina en vocal. Las graves no se tildan cuando terminan en vocal. Voley es una palabra grave. Está terminando en la consonante Y. Recuerda que las graves se tildan cuando terminan en consonantes, ¿no? Menos en NS. Entonces debe llevar tilde. Feliz es una palabra aguda. Feliz lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba lis. Esta aguda está terminando en Z. ¿La tildo o no? Claro que no, porque las agudas no se tildan cuando terminan en consonante Z. Tic-tacs. A ver, tic-tacs. Novel. Y la otra palabra es clímax. Tic-tacs lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba tax. Novel en la vel. Y clímax en la sílaba cli. Vamos con tic-tacs. Es una palabra aguda. Esta aguda está terminando en S, pero le antecede la consonante C. Entonces es una excepción, ¿no? Cuando las agudas terminan en S y le antecede una consonante, no se deben tildar. Novel. Novel es una palabra aguda. Termina en la letra L. No la tildo porque no termina en N, ni en S, ni en vocal. Clímax es una palabra grave. Ahora esta palabra grave está terminando en X. Sí la debo tildar porque las graves se tildan cuando terminan en cualquier letra, menos en N o S. Libido, vamos, dice libido. Y el otro dice reptil. De esta manera es decir, la vean, ¿no? Reptil. Y el siguiente, examen. A ver, vamos con la palabra libido. Libido lleva la mayor fuerza de voz en la bi. Reptil en la til. Y examen en la xa, ¿no? Examen. Ahora, vamos. Libido es una palabra grave porque la mayor fuerza de voz recae en la sílaba número 2. Esta palabra grave está terminando en vocal. No la debo tildar, ¿no?
Reptil es una palabra aguda. Esta aguda está terminando en la consonante L. Recuerda que las agudas solamente se van a tildar cuando terminan en NS o vocal. Examen. Esta palabra es grave. No la tildo porque está terminando en N. Vamos con lo otro. Dice táctil, jockey y tórax. Táctil lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba tac, ¿no? Táctil. Jockey en la yo y tórax en la sílaba to, ¿no? Vamos ahora a la palabra táctil. Táctil es una palabra grave, termina en la consonante L. Recuerda que las graves se tildan cuando terminan en cualquier consonante, menos en NS. Entonces la palabra táctil debe tildarse. Jockey también es grave, termina en consonante Y, por tal razón se debe tildar. Lo mismo pasa con tórax, es grave, está terminando en X. Entonces, tildo esta palabra, ¿no? Tórax. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué palabras se tildan todas? La letra E. Esta sería mi respuesta, la letra E, ¿no? El 2. ¿Cuántas tildes requiere cada oración respectivamente? Vamos analizando, ¿ya? ¿Qué dice? El precio del atún disminuyó aquí. Nos damos cuenta que atún lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba atún. Es aguda y esta aguda está terminando en N. Recuerda que todas las agudas cuando terminan en N se tildan. Disminuyó lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba yo. Es aguda. Las agudas se tildan cuando terminan en vocal. Aquí, la sílaba tónica recae en la sílaba aquí. Ahora, es una palabra aguda. Termina en vocal, por tal motivo, la tengo que tildar. Inés. Inés. Sílaba tónica, nes. Es aguda, la tildo porque termina en S. Explicó. Lleva la mayor fuerza de voz en co, es aguda, termina en vocal, por eso la tildo. Orígenes. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba ri, es decir, en la sílaba número 3. ¿Por qué debe llevar tilde orígenes? Porque todas las esdrújulas se tildan. Dramático. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba ma, porque se tilde esta palabra por ser esdrújula. Óigame. Analiza. Óigame. Lleva la mayor fuerza de voz, ¿dónde? En la antepenúltima sílaba, ¿no? Es una palabra esdrújula, por eso se debe tildar. Recién. Recién. Sílaba tónica en 100 es aguda, termina en N, por eso debe llevar tilde. Robaron esa pintura al óleo. Lleva la mayor fuerza de voz en la O. Es esdrújula. Todas las esdrújulas se tildan. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, la palabra robaron, ¿por qué no la he tildado? Robaron lleva la mayor fuerza de voz en la ba. Robaron. Es una palabra grave. ¿Por qué? La mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba, en la sílaba número 2. Las graves no se tildan cuando terminan en N. ¿Ve? Por ese motivo no la he tildado la palabra robaron. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuántas tildes requiere la primera oración? 1, 2, 3, ¿no? El número 2, ¿cuántas tildes requiere? 1, 2, 3, 4. Y el número 3 requiere 1, 2, 3 tildes. Tu respuesta es 3, 4, 3. La letra A, ¿no? Ahora, chicos, continuamos con la tildación especial. Como ya te mencioné anteriormente, las reglas de las agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas solamente se aplica en palabras polisílabas. Pero, ¿qué sucede con los monosílabos?
Yo te dije, te mencioné en clases anteriores, los monosílabos nunca se tildan, a excepción de 8, ¿ya? Sí, el, te, mi, de, tú, se, más. Solamente esos 8 monosílabos se deben tildar. ¿Está bien? Por eso, a eso se le llama tildación especial, porque no va a obedecer a las reglas de acentuación general. Dentro de ellas hemos tratado la tildación diacrítica. Son aquellas palabras que poseen la misma forma, pero por la ubicación de la tilde hace que posean significados diferentes, ¿ya? Vamos a ver los monosílabos. ¿Cuáles son los únicos monosílabos que se tildan, no? Como ya te mencioné, sí, el, te, mi, de, tú, se, más. Son los únicos monosílabos que se van a tildar. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. No se tildan, nunca vas a tildar las palabras solo, la palabra o, este, ese, aquel, ¿no? Antes ya saben que se tildaban estas palabras, pero actualmente, según las reglas de la lengua española, actualmente ya no se deben tildar. Lo mismo, no se tildan los siguientes monosílabos. Fue, fe, tampoco di, ti. Acostumbramos a tildar estas palabras, pero no se deben tildar. Está bien, esos monosílabos nunca se deben tildar. Por ejemplo, también vio, dio. Ya, como ya te mencioné, solamente estos 8 monosílabos que están de color azul se tildan. Son los únicos. Recordemos, ¿sí? Cuando se tilda, cuando es un adverbio de afirmación o un pronombre, ¿no? Le dijo sí, o si no, él se cuida a sí mismo. Ahí la debo tildar. Él se tilda cuando es un pronombre, es decir, cuando reemplaza un sustantivo o un nombre. Te se tilda cuando se refiere a una bebida. Mi cuando es un pronombre, una persona, ¿no? De cuando es del verbo dar. Tú cuando es pronombre. Se cuando proviene del verbo ser o saber. Y más cuando habla de cantidad, la debo tildar. Y aquí están los aspectos cuando no se tildan, solamente para recordar. Sí, no se tilda cuando es una nota musical o si no, cuando es una conjunción condicional, ya cuando se están condicionando. El no se tilda cuando es referido a un determinante artículo. Recuerda que a todo determinante le acompaña un sustantivo. Te no se tilda cuando es un pronombre, mi cuando es un determinante posesivo, de referido a una preposición, tú cuando es un determinante posesivo, se pronombre y más no se tilda cuando es una conjunción que se puede reemplazar por la palabra pero, ¿ya? De acuerdo a ello vamos a leer la siguiente pregunta, que dice, ¿qué palabra resaltada no debe tildarse? A ver, aquí están los monosílabos, ¿no? Menos el solo. Aquí están los monosílabos. Vayamos. Sé puntual. A ver, vamos. Sé cuándo se tildaba. Aquí está arriba. Se tildaba cuando proviene del verbo ser y saber. Sé puntual es de saber. Entonces, esta palabra, este monosílabo debe llevar tilde, ¿ya? Se debe tildar. Solo consiguieron un empate. ¿Qué dice acá? Ojo, ten en cuenta, no se tildan. La palabra solo nunca se debe tildar. Entonces, esta palabra solo no debe llevar tilde. La gente votó por el sí. A ver, vamos, ¿cuándo sí se tildaba? Aquí dice sí se tildaba cuando es referido a una afirmación. Entonces, aquí también está hablando de afirmación. Por tal motivo la debo tildar. Heredó una plantación de té. A ver, recordemos, té cuando se tildaba. Té se tildaba cuando es referido a la infusión, no a la bebida que tomamos. Entonces, aquí está referido a eso. Entonces, debe tildarse el monosílabo té. A mí me agrada el fútbol. Mi, ¿cuándo se tilda? Cuando es un pronombre, reemplaza a un sustantivo, claro. Mi, ¿no? Se refiere a una persona. Debe llevar tilde. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? Solo consiguieron un empate. Recuerda que la palabra solo nunca se debe tildar, ¿ya?
Vamos a la pregunta número 4, que dice, identifique los enunciados cuyos monosílabos están correctamente tildados, ¿no? Nos habla sobre los monosílabos. Recuerda, los únicos monosílabos que se deben tildar son estas 8 de acá. Si él te mide, tú sé más. Recuerda eso. A ver, vamos. El abogado Delgado defiende a su cliente. Vamos, ¿él lleva tilde? Claro que no, porque él solamente cuando reemplaza un sustantivo se tilda, ¿ya? Solo tú decides lo mejor. ¿Por qué tú estás llevando tilde? Porque reemplaza un sustantivo. Entonces sí debe llevar tilde. No fue al evento por precavido. Fue, el monosílabo fue. ¿Debe llevar tilde o no? Observemos acá arriba. No está, fue, no es cierto, no está. Pero acá abajo, ¿qué dice? No se tildan. Fue, fe, di, ti, vio, dio. Estos monosílabos no se deben tildar. ¿Ya? Entonces, fue, no se debe tildar. Esto está incorrecto. Sabe mucho, mas no lo manifiesta. A ver, vayamos a este monosílabo. ¿Más debe llevar tilde o no? ¿Se refiere a cantidad o se puede reemplazar por pero? A ver, sabe mucho, pero no lo manifiesta. Recuerda que el monosílabo más, cuando se reemplaza por pero, no se debe tildar. Se tilda cuando se refiere a cantidad. Entonces, esta palabra más no debe llevar tilde. Lo mismo sucede en fue. En cambio, tú sí se debe tildar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál está correctamente tildado? Solamente el número 2. Esta es tu respuesta, la letra D.